En el secundario y también en el CBC es común trabajar con magnitudes que no tienen incerteza y que permiten hacer predicciones exactas. Sabemos que así no funcionan las cosas en la física ni en ninguna otra ciencia natural. En esta primera clase estudiaremos cómo expresar correctamente un resultado experimental. Los contenidos que analizaremos no solo serán evaluados en los parciales, sino que los usaremos para el correcto informe de los resultados en los trabajos prácticos de laboratorio. Cuando se reporta el resultado de la medición experimental de una magnitud física, o en cualquier otra ciencia, resulta tan importante reportar el valor medido como también el grado de incerteza con que fue determinada. Esta indeterminación es propia del diseño experimental y la precisión de los instrumentos empleados. El análisis de los factores que contribuyen a una mayor incerteza en la medición permite decidir la elección del instrumental y el método experimental adecuado. He dividido la clase en dos partes. En la primera vamos a identificar entre las incertezas de apreciación, asociadas principalmente a los instrumentos de medida, y las casuales o estadísticas. Propondremos luego reglas de redondeo para escribir el resultado de una medida experimental y definiremos la incerteza relativa. Este índice permite tener una idea de la calidad de la medida. En la segunda parte analizaremos cómo asignar una incerteza a magnitudes que no se miden en forma directa, sino que son el resultado de alguna operación matemática a partir de otras magnitudes medidas. El ejemplo típico es la determinación del área de un terreno multiplicando los lados de un rectángulo. Al procedimiento de asignar una indeterminación a una magnitud que es medida en forma indirecta se le llama comúnmente propagar el error. Es común emplear la palabra error experimental como sinónimo de indeterminación o incerteza. Nosotros le asignaremos un significado distinto. Hablaremos de error como sinónimo de equivocación y como tal factible de ser corregido. Mientras que las indeterminaciones no son equivocaciones, sino imprecisiones que pueden disminuirse, por ejemplo mejorando el diseño experimental y comprando instrumentos más precisos y caros. Pero estas incertezas nunca podrán eliminarse totalmente. Pero como está muy extendido el uso de la palabra error para expresar indeterminación, y no somos gente muy respetuosa de las reglas, estará permitido su uso como sinónimo, pero sabiendo que estamos pecando. Entre los errores, como sinónimo de equivocación, más comunes, podemos nombrar a los errores sistemáticos. Se deben a una falla permanente del instrumento o de la forma en que se mide. Ejemplos típicos de errores sistemáticos son errores de cero. Por ejemplo, una balanza que estando descargada marque un valor distinto de cero. Error de calibración. Por ejemplo, que el instrumento tenga mal marcadas las divisiones de la escala. El error de paralaje, que puede deberse a una ubicación incorrecta del observador frente al instrumento. En el dibujo se muestra cómo puede cambiar el valor medido del volumen de un líquido según desde donde se observe. Las indeterminaciones o incertezas son imprecisiones debido a factores casuales o aleatorios del proceso de medición que no se pueden eliminar. Ejemplo, al medir el tiempo con un cronómetro se obtienen valores distintos al interrumpir un poco antes o después, además de las fluctuaciones propias del instrumento. Finalmente, el resultado de la medición se expresa como un intervalo, donde x0 representa el valor representativo o más probable, mientras que delta x es la indeterminación o incerteza absolutas. En nuestro curso vamos a establecer algunas reglas para expresar nuestros resultados experimentales. Las adoptaremos como obligatorias, aunque en realidad no son tan rígidas y pueden variar dependiendo de dónde se publiquen los resultados. Analicemos el ejemplo de un tiempo cuyo valor más probable es 92,81 segundos y que es medido con una incerteza de 0,3 segundos. ¿Cuál será la forma correcta de expresar el resultado? ¿Tiene sentido que el valor representativo tenga cifras hasta la centésima? No tiene sentido conservar la centésima, ya que al ser la indeterminación 0,3 segundos significa que con suerte estamos pudiendo medir bien hasta la décima. Entonces,
debemos redondear el resultado conservando a lo sumo las décimas. Si la indeterminación fuera 3 segundos, ¿cuál es la forma correcta de expresar el resultado? En este caso, la indeterminación de 3 segundos nos indica que es imposible medir décimas y centésimas. Entonces debemos redondear cortando el resultado en la unidad. Las reglas que adoptaremos para expresar una magnitud experimental son: primera, las incertezas se expresan con una única cifra significativa. Por ejemplo, 0,473. ¿Es correcto? No, 0,473 contiene 3 cifras significativas: décimas, centésimas y milésimas. Debemos redondear a la décima, por lo que la indeterminación será 0,5. Esta regla puede ser demasiado rígida cuando la cifra significativa es un 1 y suele relajarse y permitir 2 cifras. Por ejemplo, si la indeterminación resulta 0,94, redondear a 0,9 supone un cambio menor a 5%. Pero si el resultado fuera 0,14, al redondear a 0,1, representaría un cambio de 40%. Segunda regla. La última cifra significativa en el valor representativo y en su indeterminación deben corresponder al mismo orden de magnitud, o sea, centenas, decenas, unidades, etc. En el ejemplo, la menor cifra significativa del valor representativo son las decenas, mientras que la incerteza solo permite la indeterminación de centenas, por lo que debemos redondear el valor representativo a centena. Finalmente, la tercera regla nos dice que la medida debe ir seguida siempre por la unidad. Veamos algunos ejemplos. ¿Es correcto escribir 2400 más menos 292,8 metros? No, no cumple con la primera regla. La incerteza debe tener solo una cifra significativa. ¿Es correcto escribir 23,463 más menos 0,165 metros? No, la incerteza debe redondearse a una única cifra significativa, en este caso 0,2 metros. Y luego debemos redondear el valor representativo también a las décimas. ¿Es correcto escribir 245,67 más menos 30 metros? No, la incerteza tiene solo una cifra significativa, en este ejemplo en las decenas. Entonces el valor representativo no debe contener ni unidades, ni décimas, ni centésimas. Último ejemplo. ¿Es correcto escribir 43 más menos 0,06 metros? Parece correcto, pero la segunda regla nos obliga a que la última cifra del valor representativo debe concordar con la cifra significativa de la incerteza. Entonces debemos agregarle ceros en las décimas y en las centésimas. Esto parece tonto, pero si usted lee 43,00 metros, se da cuenta que la precisión es hasta la centésima. Se denomina indeterminación de apreciación a las que son propias del instrumento, cuya escala no permite discernir valores menores que cierto valor, como por ejemplo en una regla milimetrada. También a aquellos debidas al objeto medido, por ejemplo una indeterminación por tener una forma irregular que no permite determinar exactamente sus dimensiones. La apreciación de un instrumento se suele considerar como la mitad de la menor división de la escala, o también puede ser la mínima división. La apreciación de un instrumento digital es proporcionada por el fabricante. Un posible origen son las fluctuaciones debido a su temperatura. En el cronómetro, la mínima escala es la centésima de segundo. Entonces podemos asignar una incerteza
de una centésima o la mitad. Las indeterminaciones casuales o estadísticas son de origen completamente aleatorio. Afectan tanto por exceso como por defecto. Quedan fuera del control del observador y pueden describirse a partir de las leyes estadísticas. Las simbolizaremos con el símbolo fx. A mayor número de medidas, más precisa resulta la medición. Por lo menos el número de mediciones debe ser superior a 10. Como ejemplo, supongamos que medimos 4 veces el tiempo que demora un objeto en caer desde 20 metros de altura. ¿Qué valor tomamos como resultado de la medida? Los que hemos estudiado estadística sabemos que el mejor estimador de un valor verdadero es el promedio. En este ejemplo, el valor más probable es 2 segundos. ¿Qué valor tomamos como indeterminación casual fx? En la próxima página discutiremos brevemente cómo se obtiene fx basándose en un análisis estadístico. Pero en este curso utilizaremos en nuestros informes de laboratorio una aproximación muy simplificada. La más burda aproximación sería mirar fijamente la tabla del ejemplo y comprobar que los valores medidos se apartan del promedio en más o menos 0,1 segundo. Nosotros adoptaremos como incerteza casual al promedio de los apartamientos. Note que a cada valor medido le hemos restado el promedio y sacado el módulo, porque queremos promediar apartamientos del valor más probable. Aquí discutiremos brevemente los métodos estadísticos para determinar fx, pero no se asusten porque esta página es optativa. El método es aplicable solo si el número de mediciones es suficientemente grande, generalmente mayor que 10. Los resultados tienden a acumularse alrededor de la media. Esto puede visualizarse a través de la elaboración de un histograma. Se agrupan los datos medidos en intervalos delta x más representativos, se cuenta el número de veces que una medida cae en un dado intervalo, finalmente se hace un gráfico, número de veces que ocurre cada valor en el eje y contra el valor en el eje x. La desviación estándar, sigma, nos da una medida de la fluctuación o dispersión de los datos alrededor del promedio. Cualquier calculadora con modo estadístico permite su cálculo. Si las n medidas se repitieran, se obtendría un nuevo promedio. Este proceso lo podríamos repetir n veces, obteniendo n promedios distintos. El teorema central del límite afirma que cuando se suma un número grande de variables aleatorias, la variable resultante es una variable con distribución aproximadamente igual a una distribución normal. El promedio es una suma de variables aleatorias, por lo que si hiciéramos un nuevo histograma con esos n promedios, su distribución se acercaría a una distribución normal o gaussiana. Resulta intuitivo que los promedios van a ser muy similares entre sí, o sea que su desviación estándar va a resultar pequeña si la comparamos con la sigma original. Se adopta como indeterminación de la medida a la desviación estándar del promedio. Se puede demostrar que esta desviación estándar es proporcional a la sigma original e inversamente proporcional a la inversa de la raíz cuadrada del número de mediciones. Podemos concluir que para lograr una medición más precisa debemos aumentar el número de mediciones. Un borracho que midiera el tiempo de caída de un cuerpo azarosamente, errando por exceso o por defecto, podría realizar una excelente medición si se le hiciéramos repetir 1.000.000 de veces. Finalmente, la indeterminación o incerteza absoluta delta x resulta la suma de la incerteza de apreciación más la casual o estadística. Si midiéramos el largo de una mesa con una cinta métrica, cuya división mínima fuera de 10 centímetros, consideraríamos poco exacta la medida, ya que los 10 centímetros resulta una cantidad apreciable comparada con el largo. Pero si esa misma cinta la usáramos para medir el largo de un campo,
los 10 centímetros serían despreciables frente al valor medido. Con este ejemplo vemos que es conveniente definir un índice que nos indique la calidad de la medición independientemente del valor medido. Definimos a la indeterminación relativa como el cociente entre la incerteza y el valor más probable. De esta forma, la relación expresa qué tan grande es la incerteza en relación al valor más probable. Note que este índice no tiene unidades. Resulta más claro aún expresar la calidad de la medición indicando el porcentaje que representa la incerteza relativa al valor medido. Es muy fácil pensarla a través de una regla de 3. Si x0 es el 100%, delta x es... En el ejemplo, se miden las alturas de dos árboles con la misma incerteza. Pero, ¿ambas mediciones son de la misma precisión? No, el segundo árbol fue medido con mayor precisión, ya que 0,1 metros representa una cantidad porcentualmente menor frente a los 10 metros que frente a los 5 metros. Lo estudiado hasta el momento solo permite hacer los ejercicios 1A, 3A y el 7 de la práctica 1. Ahora vemos la segunda parte.